acerca de los contenidos de la parte A de la unidad 6, que se llama estimación de parámetros. Antes de meternos de lleno en la práctica, hagamos un pequeño repasito de lo que hablaron la semana pasada. ¿Qué es un parámetro? ¿Quién me puede refrescar la memoria? Que yo también me olvido de las cosas después del fin de semana largo. Una característica describe una población. Perfecto, Augusto, gracias. Una característica que describe a una población. Generalmente vamos a estar trabajando con dos tipos de parámetros, que van a hacer referencia al promedio de alguna variable en la población y con qué letra lo simbolizamos. Mu. Y también en otras ocasiones vamos a estar estudiando al parámetro proporción poblacional, que vendría a ser esto, a ver, el porcentaje de unidades en una población que tienen determinada característica, nada más que lo decimos, en vez de porcentaje, le llamamos proporción y lo consideramos como una magnitud que varía entre 0 y 1. Y a este parámetro lo simbolizamos con la letra P. ¿Por qué el nombre de la unidad habla de estimar los parámetros? ¿Por qué queremos hacer una estimación de parámetros? Que son desconocidos y, o sea, para conocer el valor exacto se tendría que trabajar con toda la población y es muy costoso. Exactamente, son valores desconocidos. Para poder conocerlos deberíamos trabajar con toda la población y eso, o puede ser costoso, como dijo Augusto, o directamente podría ser impracticable dependiendo de las características del estudio que llevar adelante. Entonces son valores desconocidos, pero nuestro interés es poder tener una idea acerca de cuánto valen, bueno, para poder ganar en conocimiento sobre lo que sea que estemos estudiando. Entonces, la estimación, que es esto de poder dar un valor que creemos que es una buena aproximación de estas magnitudes, la hacemos en base a ¿qué? ¿De dónde sacamos la información para hacer estimaciones? Si no podemos trabajar con la población completa, Un estadístico que tenemos de las muestras. exactamente, vamos a utilizar la información recolectada en las muestras. Y particularmente para hacer estimación de parámetros, en base a la información de la muestra, hablamos de que podíamos tener dos formas de estimación. ¿Cuáles eran ellas? Puntual. Una era la estimación puntual y la estimación por intervalo de confianza. Perfecto, ya me estaba preocupando que solamente le llegaba el audio a Augusto, pero ahora no, ahí Lucía, Yanela han salido al frente. Exactamente, la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza. La estimación puntual consistía en dar un único valor, o sea, un punto, como representante, digamos, de este parámetro desconocido en base a la información de la muestra. La función que utilizamos para estimar el parámetro recibe el nombre de estimador, y podríamos definir, por ejemplo, a la media aritmética para estimar el promedio poblacional mu, o a la proporción muestral para estimar la proporción poblacional. Pero después, cuando recolectamos los datos de la muestra y efectivamente calculamos cuánto nos da esta estadística en la muestra, ese resultado recibe el nombre de estimación puntual. O sea, el valorcito es la estimación. La fórmula, la función que lo produce es el estimador. Pero esa era una de las formas. La otra era la estimación por intervalo de confianza. ¿Qué diferencia tiene? Que nos da un solo valor para estimar el parámetro. No da un solo valor. ¿Qué es lo que provee una estimación por intervalo de confianza, como su nombre lo indica? Una medida de la confianza que se tiene por la estimación. Exactamente. Produce un intervalo que vamos a estar utilizando como estimación, junto con una medida de confianza que tenemos de que el parámetro desconocido esté cubierto por este intervalo. Entonces, claro,
a veces como que nos resulta un poco, nos estamos un poco más tranquilos al no dar un único puntito como estimación, porque decimos, bueno, sabemos que las estadísticas están sujetas a cierta variabilidad, cambian de muestra en muestra, por ahí nos puede parecer medio como arriesgado dar un único valor. Bueno, podemos estimar dando un intervalo de valores, dentro de en los cuales tenemos cierta confianza de que cubran el valor del parámetro desconocido, y además hasta podemos juzgar en cierta forma la precisión de la estimación. Si yo doy un intervalo que es muy angosto, muy pequeño, su amplitud es baja, puedo pensar que estoy dando una estimación precisa, porque tengo una confianza determinada de que este intervalo cubra el valor desconocido del parámetro. En cambio, si este intervalo es un tanto amplio o muy ancho, bueno, ahí la estimación la puedo llegar a considerar menos precisa. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, estimo con un 95% de confianza que la edad promedio de los estudiantes de SEDES está entre 21 y 23 años, o podría decir, estimo con un 95% de confianza que la edad promedio de los estudiantes de SEDES está entre 19 y 28 años. Ahí en ese caso, la estimación que está asociada a un intervalo más ancho sería menos precisa, ¿no? Porque me da un rango más amplio de valores. Bueno, ¿qué más podríamos recordar, a ver, antes de pasar a la práctica? Bueno, ustedes han visto muchas más cosas, han hablado de las características de los estimadores, un poco de dónde se deducen estas fórmulas que vamos a empezar a emplear, pero una de las cosas que tenemos que recordar, y ahora voy a compartir la pantalla, es que en general los casos que estudiamos en esta materia, que no son todos, sino que es una selección de temas, ¿qué ejercicio vamos a ver hoy? En principio vamos a ver el 2, el 7, el 8, el 9, vamos a ver hasta dónde llegamos. Voy a compartir la pantalla. Comparto todo completo, así después me voy de un lado al otro. Bueno, ahí ya se está viendo, ¿no? Bueno, en general, los intervalos de confianza que vamos a estar utilizando tienen un poco esta estructura, donde el centro del intervalo que vamos a producir está dado por el valor de la estimación puntual, al cual le sumamos y le restamos una magnitud que llamamos margen de error para poder generar el límite inferior y el límite superior del intervalo. Este margen de error está asociado a lo que entendemos como la precisión, ¿no? Cuanto más pequeño sea el margen de error, más precisa va a ser la estimación, y cuanto más ancho sea, menos precisa será. ¿Y cómo se compone? Bueno, después tenemos las fórmulas escritas de manera muy completa, pero en general tenemos esta estructura. Tenemos que ir a buscar un valor de la distribución de probabilidad que corresponde utilizar para generar esta estimación por intervalo de confianza. Lo vamos a ir a buscar en las tablas que tenemos provistas. Puede ser que nos toque usar la distribución normal, que ya la conocemos, o la distribución t-student, que la presentaron la semana pasada y que vamos a estar utilizando por primera vez ahora. Este valor de la tabla es el que está asociado al nivel de confianza. Cuando uno elige qué nivel de confianza quiere utilizar, por ejemplo, no sé, 99, 95, 90% son los valores más comunes, bueno, el valor de la tabla que hay que emplear depende de eso. Y por otro lado, el error estándar del estimador. Recuerden que el error estándar de una estadística viene a ser su desvío estándar. Las estadísticas son variables, varían de muestra en muestra, por eso están asociadas siempre a cierta variabilidad. Esto que se pone acá es el valor del desvío estándar del estimador, ¿sí? Representa la variabilidad que tiene, y en definitiva representa la variabilidad que hay en la población que estamos estudiando. Esta es la expresión general. Ahora voy a recordar esta tablita que vamos a estar utilizando mucho hoy. Cuando hacemos una estimación para un promedio poblacional de una variable X, podemos estar en algunas de estas dos grandes situaciones
Y de eso va a depender cuál es la expresión del intervalo de confianza que nos toque usar, que fíjense, a grandes rasgos, sigue esta expresión que yo les decía antes. Siempre el punto medio del intervalo es la estimación puntual, que en este caso, si yo quiero estimar el promedio mu de una población, va a ser la media aritmética, y a eso le voy a sumar y restar el margen de error compuesto. Fíjense que está siempre por un valor de una distribución de probabilidad que acumula cierto porcentaje, ahora lo vamos a repasar, que puede ser la distribución Z, la normal estándar, o la distribución T de Student, dependiendo del caso. Y por esta magnitud, que es el desvío estándar de la media aritmética. En algunos casos aparece sigma y S, ahora o S, y ahora lo repasamos. Entonces, cuando yo tengo que estimar por un intervalo de confianza a un promedio poblacional mu que desconozco, me tengo que hacer primero esta pregunta. La variable que estoy analizando, cuyo promedio quiero estimar, ¿sigue una distribución normal o no? Bueno, en el caso de que siga una distribución normal, vamos a venir por uno de estos dos caminos. El desvío estándar de esta variable, sigma, el verdadero desvío estándar, o sea, el valor de este parámetro poblacional, ¿es conocido o desconocido? Porque muchas veces pasa que si desconozco el promedio, también desconozco el desvío estándar. Bueno, dependiendo de en qué situación estoy, sigo recorriendo el camino. Si la variable es normal y el desvío es conocido, la expresión del intervalo de confianza que tenemos que utilizar para resolver los problemas prácticos es esta. Es la media aritmética más menos un percentil de la distribución normal estándar, es el valor de la distribución que acumula un porcentaje de 1 menos alfa sobre 2% de toda la probabilidad. ¿Y de dónde sale ese alfa? Bueno, al nivel de confianza que utilizamos, que como les decía antes, puede ser por ejemplo 95%, lo consideramos sin estar expresado en porcentaje, lo consideramos como 0,95 y que a esa magnitud 0,95 es el alfa. Entonces, si el nivel de confianza es 0,95, alfa, 1 menos alfa, perdón, vale 0,95, alfa vale 0,05 y haciendo esta cuentita podríamos saber cuál es el percentil que tenemos que buscar en la distribución normal estándar. Ahora le vamos a dar un ejemplo concreto. Bueno, pero si el desvío estándar es desconocido, el verdadero, el parámetro, ¿qué hacemos? Sí, no nos vamos a quedar sin hacer nada, lo vamos a reemplazar por algo que podamos calcular en base a los datos de la muestra. Entonces, no voy a utilizar el verdadero desvío estándar en el error estándar de la media, sino que voy a utilizar el desvío estándar muestral S, que me va a dar esta expresión acá que tenemos. Al hacer este cambio de algo desconocido, reemplazarlo por una estimación que sale de la muestra, bueno, esto añade como cierta incertidumbre al problema, entonces hace que tengamos que cambiar la distribución que utilizamos. En vez de utilizar una distribución normal estándar, vamos a utilizar una distribución T de Student. Esta distribución es un poco más dispersa, tiene colas más pesadas. Entonces por eso la debemos utilizar. Pero ¿qué le pasa a esta distribución? Cuando la muestra es muy grande, se parece mucho a la distribución normal estándar. Entonces, solamente vamos a emplear esta nueva distribución T de Student si el tamaño de muestra es pequeño, en la práctica que sea menor a 30, pero si el tamaño de la muestra es más grande, volvemos a utilizar la distribución normal porque las dos se parecen demasiado. Ahora también vamos a ver todo en la práctica. Y después, el otro camino que se abre es cuando la variable no tiene distribución normal, estamos en esta segunda situación, y también tenemos para hacer, digamos, las mismas preguntas. ¿Qué pasa si el desvío es conocido o no? ¿Cómo nos va quedando la expresión? Entonces, este cuadrito que quería que repasemos juntos es algo que tenemos que tener muy presente ahora para ir a la práctica. Vamos a hacer entonces el ejercicio número 2. Vengo acá. Y vamos a leer. Dice así: un auditor desea estimar el sueldo promedio de los empleados que pertenecen a una empresa. A tal efecto, selecciona una muestra aleatoria de 50 empleados, obteniendo un sueldo promedio de 41.000 pesos. Además, conoce que el desvío estándar de la variable estudiada es sigma igual a 5.200 pesos. Usando un nivel de confianza del 95%,
estime el sueldo promedio e interprete el resultado obtenido. Bueno, vamos a empezar entonces con este problema número 2. En esta situación, ¿cuál es la variable que se está estudiando y el parámetro que se desea estimar? La variable del sueldo del empleado de una empresa en pesos. Ajá. Y mu, o sea, el promedio poblacional sería el sueldo promedio del empleado de una empresa. Perfecto. Entonces voy a pasarme acá a la pizarra y vamos a ir escribiendo esto. Uy. Estamos entonces en el ejercicio 2. Vamos a empezar con el ítem A, pero vamos a agregarle estas otras cositas que estamos mencionando. Siempre es importante ser lo más completo posible al enfrentar un problema. Entonces la variable, como bien dijo el compañero, es el sueldo de los empleados. Se está viendo ahí en mi pizarra, ¿no? Por las dudas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? El sueldo de los empleados de la empresa está medida en pesos. Esa es la variable que se está analizando. Pero nos interesa estimar el promedio de esta variable. O sea, el parámetro a considerar es un promedio poblacional que lo simbolizamos con mu. En este caso entonces sería el sueldo promedio de los empleados de la empresa. Si no se entiende la letra, me avisa. Bien. Bueno, nos piden que hagamos esta estimación. Ahí me fue, quise ir al enunciado. Fíjense que dice con un 95% de confianza. Pero antes de entrar a eso, saquemos más información que toda la información que tengamos acá del problema. Para hacer esta estimación de este parámetro desconocido, se tomó una muestra, ¿no? ¿De qué tamaño es la muestra que se tomó? De 50 empleados. N igual a 50 empleados. Bueno, están acá diciendo, bueno, conocemos cuál es el promedio de todos los empleados del sueldo de todos los empleados de la empresa, vamos a hacer un estudio con una muestra de 50 empleados. ¿Qué información obtuvieron a partir de esta muestra de 50 empleados? La media, Ajá, ¿y dio igual a cuánto? 41.000 pesos. La media del sueldo de estos 50 empleados fue igual a 41.000 pesos. Este resultado, en función de lo que repasábamos antes, ¿qué viene a ser? ¿Es la estimación de qué tipo? La estimación puntual. Exactamente. Esta es la estimación puntual. O sea, si yo me limito a hacer una estimación del parámetro desconocido en base al valor que me arrojó la media aritmética en la muestra, estaría haciendo este tipo de estimación. Acá podríamos decir que estimamos que el sueldo promedio de los empleados de la empresa es igual a 41.000 pesos, realizando así una estimación puntual en base a la muestra de 50 empleados que tenemos. ¿Sí? Eso sería entonces el valor de la estimación puntual. La media, como función de la muestra, es decir, como esta definición de sumar los 50 valores x sub i que tengamos dividido 50, es el estimador. El valor que nos arrojó en este caso es la estimación puntual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿qué otro dato más me falta sacar del enunciado? La Desvío. desviación. Hay un valor acá que dice que es el desvío estándar. En este caso, bueno, tiene una simbología que es bastante clara, pero siempre tenemos que distinguir en un problema si el dato que tenemos acerca del desvío estándar hace referencia al verdadero parámetro de desvío estándar de la variable estudiada en la población o a lo que puedo calcular en base a los datos de la muestra, es decir, el desvío estándar muestral S. En este caso, ¿qué me están dando?
El desvío poblacional. El desvío estándar poblacional. O sea, a pesar de que se desconoce en esta situación el sueldo promedio de la población, sí se sabe que la variable sueldo de los empleados tiene un desvío estándar igual a 5.200 pesos. O sea, esto significa que el desvío estándar poblacional es conocido, vamos a decirlo de esa manera. La otra situación podría ser de que no tengamos esta información y que lo tengamos que estimar con el desvío estándar de la muestra. Bueno, creo que del enunciado ya sacamos toda la información que necesitamos. ¿Qué nos pide específicamente el punto A? Que hagamos una estimación no puntual como la que hicimos recién, sino por intervalos de confianza. Y cuando hacemos una estimación por intervalo de confianza, necesitamos justamente definir el nivel de confianza. Vamos a repasar también su interpretación. ¿Qué nivel de confianza se pide para este caso? 95%. 95%. Al nivel de confianza entonces lo vamos a llamar con 1 menos alfa y lo vamos a expresar como un número entre 0 y 1. En este caso, 1 menos alfa va a ser 0,95. Los valores entonces más usuales van a ser 0,90, 0,99, 0,95. Esto significa que en esta nomenclatura, alfa va a valer ¿cuánto? 0,05. 0,05. En algunas circunstancias, a alfa se le puede decir nivel de riesgo, ya que 0,95, el nivel de confianza que le tenemos a la estimación, 0,05 a veces se le dice nivel de riesgo. Bueno, ahí estamos entonces. Ahora que tenemos más o menos todo esto anotado, nos venimos a nuestra tablita donde tenemos resumidas las fórmulas que podríamos llegar a necesitar para hacer una estimación. ¿En qué caso estamos? Acá tenemos en total 6 renglones con situaciones diversas. ¿En cuál estamos parados? No es normal, conocido y con n mayor que 30. Bueno, ¿por qué no es normal la variable? ¿Tenemos acá en este enunciado alguna información acerca de la distribución que tiene la variable estudiada sueldo de los empleados? No aclara nada. No, no dice nada. Entonces, no sabemos si es normal, no sabemos si no es normal, no sabemos nada, entonces vamos a pensar de que estamos en el segundo caso, de que no tiene una distribución normal si no nos lo hubieran dicho. Entonces estamos en esta segunda situación, no tiene una distribución normal. ¿Por qué era importante que tenga la distribución normal? Porque estos intervalos de confianza se basan en la media aritmética, que sabemos que si la variable que analizamos tiene distribución normal, la media aritmética también lo tiene. Y en base a esas distribuciones que se deducen estas fórmulas. Cuando la variable no tiene distribución normal, no podemos garantizar que la media tenga distribución normal, a menos que recurramos al teorema central del límite, que ¿qué nos dice? Que si el tamaño de la muestra es como la media si tiene distribución normal. Suficientemente grande, o sea, mayor o igual a 30. Exactamente, suficientemente grande, en la práctica mayor o igual a 30. Entonces, por eso fíjense que cuando estamos en el caso de que la variable no tiene distribución normal, podemos emplear estas fórmulas siempre que el tamaño de muestra sea grande, mayor o igual a 30. Si no, no podemos. ¿Por qué? Porque para que estas fórmulas tengan sentido, la media tiene que tener distribución normal. Entonces estamos en la situación de que X no tiene distribución normal, pero bien, estamos bien porque el N50 es lo que está dentro de lo que consideraríamos como grande. Y de las dos opciones que nos quedan, sigma conocido y sigma desconocido, como ya dijimos, estamos en la primera, sigma conocido. Entonces la fórmula que tenemos que utilizar es esta que estoy señalando acá, no sé si se ve la mano, sí. Esta que estoy señalando acá. Entonces voy a tomar nota de esto que les dije, así nos queda completo. Vamos a anotar, no se detalla la distribución de X,
Esa fue una observación que hicimos. Pero siendo n mayor o igual a 30, es válida la construcción de intervalo de confianza, porque la media de distribución normal, y además teniendo sigma conocido, como dijimos antes, estoy acá marcando las tres cosas que miramos en la tabla. No tenemos la distribución de x, el n es mayor que 30 y el sigma es conocido. La fórmula para el intervalo de confianza, generalmente anotamos así, IC por intervalo de confianza, mu del parámetro que vamos a estar estimando, y el nivel de confianza que vamos a utilizar se lo ponemos acá también como subíndice. Bueno, el nivel de confianza, 95%, la fórmula era la media, la estimación puntual, más menos, fíjense que yo ahora no voy a volver a la fórmula, pero dice esto, 1 menos alfa sobre 2, es un valor de z, nos toca usar en este caso, que acumula una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2, por el error estándar de la media. Bueno, a ver, ¿de dónde sale esto de 1 menos alfa sobre 2? Creo que tal vez la semana pasada he hablado un poquito de esto, pero en la deducción de las fórmulas, en un paso, tenemos la distribución estándar de la normal, y lo que necesitamos buscar es, si yo quiero hacer una estimación, por ejemplo, del 95% de confianza, es decir, de 1 menos alfa, se necesita buscar cuáles son los valores que encierran ese nivel de confianza, esta magnitud de 0,95 entre ellos, y que son simétricos con respecto al 0. Entonces estos valores son de este lado, si hacemos la cuenta, si acá adentro tengo 1 menos alfa, acá tengo alfa sobre 2, y acá tengo alfa sobre 2, o sea, el alfa restante repartido en los dos lados, y por eso este valor es el z que acumula 1 menos alfa sobre 2. Fíjense, 1 menos alfa, que esto es lo del medio, más este pedacito es igual a toda esta cantidad, 1 menos alfa sobre 2. Y de este otro lado, como la distribución es simétrica, tengo lo mismo, pero en signo negativo. Es el menos z de 1 menos alfa sobre 2. Por eso, de ahí es que viene esto ahí en la fórmula, ¿no? Esa sería un poco la explicación de por qué aparece ese percentil de la distribución z en la fórmula. Entonces, si sigo escribiendo, esto sería la media más menos el valor de z, que ¿cuánto acumula entonces en este caso en particular? ¿Cuánto vale 1 menos alfa sobre 2 para este problema? 0,975. 0,975. Muy bien. O sea, habíamos dicho que alfa era 0,05 y de ahí entonces sacamos ese 0,975. Con lo cual, en esta fórmula vamos a estar No necesitando... entendí ese 0,975. ¿De dónde sale? Bueno, Sí. mirá. Habíamos dicho acá arriba, fíjate, que alfa es 0,05. Voy a calcular 1 menos alfa sobre 2, 1 menos 0,05 dividido 2, sería 1 menos 0,025, que sería igual a 0,975. Uy, se me quedó muy borroso. ¿Sí? ¿Esto era o otra cosa querés que repita? Sí, ahí estamos, gracias. ¿Sí? Y el por qué sale esta cantidad que hay que poner ahí, bueno, es un resultado teórico que está relacionado con esto que les estaba dibujando recién. En la deducción, en un momento, se necesita que aparezcan esos percentiles. Bueno, cuestión. Ahí tenemos entonces que vamos a necesitar buscar en la distribución de la normal estándar cuál es el valor que acumula una probabilidad de 0,975. Ese es el que vamos a tener que reemplazar ahí. Y por otro lado, me queda acá que tengo que poner el desvío estándar de la media, sigma X raya. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la expresión del desvío estándar de la media? O conocido también como error estándar. El desvío poblacional sobre la raíz de n. Exactamente, ese es el error estándar de la media. Entonces ahí vamos avanzando en la expresión de nuestro intervalo de confianza. Sigo. ¿Cuánto nos dio la estimación puntual para ya ir haciendo algunos reemplazos?
735,39, Mm, ¿no? ¿Qué preguntaste, profe? la media aritmética, 41.000. 41.000. No sé de dónde estabas mirando los 735, no sé si querés que... Ah, no me fijé en el desvío. Te Ah, dije el resultado del desvío. hiciste la cuenta del sigma sobre raíz de n, o algo de eso. Bien, ahora lo vamos a usar. Bueno, sigo entonces. Ya que estamos, el sigma, ¿cuánto valía? Fíjense que dijimos 5.200 y n era 50. Me está faltando acá el valor de z. No abrí la tablita, pero ¿me pueden decir ustedes cuál es el valor de z que acumula una probabilidad de 0,975? 1,96. Muy bien. ¿Y qué hiciste para encontrar ese valor? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Aprovechemos para despejarla. Lo buscamos en la tablita el valor. Bien, ¿de qué manera lo buscaste? ¿Qué buscaste para encontrar 1,96? Se busca 0,975 en el cuerpo y te fijas el valor. Exactamente, Alejandrina. ¿Sí? Recuerden que esto es igual a estos ejercicios donde teníamos a la distribución normal y sabíamos qué probabilidad estábamos acumulando, pero teníamos que ver cuál es el valor de z que acumula esa probabilidad. Entonces buscamos la probabilidad en el cuerpo de la tabla, en este caso 0,975, y vemos en el margen qué valor de z corresponde. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? Que es de algunas unidades, unas cuantas unidades atrás. No, profe. Bueno, entonces fíjense que ahora ya tenemos todos los elementos necesarios. Vamos a calcular entonces cuánto nos da esto. Díganme cuánto nos da el margen de error, que sería toda esta cuenta entera 1,96 por 500 sobre raíz de 50. A mí me dio 1441,37. Muy bien. A mí también. Qué alivio. Si a alguien no le da igual, avise. Así encontramos los errores. Aprovechen. Profe, Sí. ¿puede explicar lo anterior a los resultados? ¿Cómo se llegó a eso? Porque no lo terminé de entender. Lo anterior a los resultados. Acá. Claro, sería el 1,96 por los 5.200. A eso me refería. Bueno, acá esto, hacemos un repaso rápido. Esta es la expresión del intervalo de confianza que tenemos que utilizar en el caso en el que estamos parados. Y sale de acá. Estamos, variable que no es normal, sigma conocido, tamaño de muestra grande, acá está la fórmula que copié ahí. ¿Sí? Después, ¿qué elementos aparecen en la fórmula? El valor de la estimación puntual, o sea, ¿cuánto me dio la media de la muestra? 41.000. Como estamos en una situación donde tenemos que usar la distribución normal estándar, representada con la variable z acá, vamos a ir a utilizar esa tabla. ¿Para qué? Para ir a buscar cuál es el percentil 0,975, es decir, cuál es el valor de z que acumula una probabilidad de 0,975. Entonces ahí es donde vamos a la tabla, como ya tenemos el dato de la probabilidad acumulada, de 0,975, la buscamos adentro del cuerpo de la tabla, y una vez que encontramos 0,975, o el valor más cercano que aparezca allí, miramos en el margen para ver qué valor de z es, y se forma el valor 1,96. Y por otro lado, esta fórmula va a depender siempre del error estándar del estimador, en este caso el desvío estándar de la media aritmética, que sabemos de la unidad anterior de distribuciones muestrales, que es igual a sigma sobre raíz de n. Sigma es el desvío estándar de la variable en la población, 5.200, un dato que nos da el enunciado. Bueno, y la raíz de n, raíz de 50.
¿Está bien? Perfecto, profe. Bueno. Entonces acá tenemos, ya nos quedaría hacer un último paso. ¿Cuánto me da el límite inferior de este intervalo? 39.558,63. Ajá, y el superior, 42.441,37. perfecto. Bien, entonces finalmente tenemos lo que estábamos buscando, que es la estimación por intervalo de confianza del parámetro poblacional. Y este ejercicio, esta pregunta, terminaba pidiéndonos que lo interpretemos en palabras del problema. O sea, bueno, este primero lo digo yo y después los otros me van a estar diciendo ustedes, pero ¿cuál sería la interpretación? Vamos a decir que se estima con un 95% de confianza que el parámetro que estamos estimando, o sea que el promedio del sueldo de los empleados de la empresa está cubierto por el intervalo 39.558,63, 42.441,37 pesos. Y esa sería nuestra interpretación. Ahora tenemos un rango de valores que tenemos cierta confianza de que cubran a este valor desconocido del parámetro. Profe, ¿está cubierto por él? ¿Qué dice ahí? Por el intervalo. Ah, vale, gracias. ¿Podemos estar absolutamente seguros de que este intervalo cubre el verdadero valor del parámetro desconocido? No. No, no es seguro que el promedio esté entre 39 y 42.000. Porque no lo conocemos, entonces nunca vamos a poder estar completamente seguros de eso. Desconocemos el parámetro, así que no podemos estar convencidos a rajatabla. Pero, como siempre en estadística, ante el desconocimiento y la incertidumbre, acotamos justamente la incertidumbre y damos una medida de la certeza que tenemos en alguna conclusión. En este caso vamos a estar diciendo que tenemos un 95% de confianza de que este intervalo cubre ese valor desconocido. ¿Y qué quería decir esto de tener un 95% de confianza? Bueno, esto está relacionado con el desarrollo teórico que vemos muy por arriba en la asignatura, porque no es el objetivo, pero si nosotros hiciéramos este tipo de estudio muchísimas veces, esto de, no sé, a sacar una muestra de 50 empleados, sacar la media aritmética, calcular el intervalo, si nos ponemos a repetir esto un montón de veces, que sería algo meramente teórico, porque desde el punto de vista práctico lo hacemos una sola vez, como lo hicimos acá, y ya está, el estudio lo hago una sola vez. Pero si yo lo repitiera muchas veces, el intervalo de confianza resultante va a ir cambiando, porque va a depender de la muestra que tocó. Ligeramente va a ir moviéndose. Y probabilísticamente está demostrado que el 95% de todas esas veces que yo me podría poner a hacer esto, el intervalo que resulta verdaderamente va a cubrir al valor del parámetro desconocido. Y el 5% de las veces voy a tener un intervalo de confianza que falle, que no cubre al verdadero valor del parámetro. Esto se puede mostrar con herramientas matemáticas y de probabilidad. Entonces eso es lo que representa el 95% de confianza. Si yo esto lo hago muchas veces, el 95% de las veces obtendría un intervalo de confianza que efectivamente cubre al valor del parámetro. Si el 5% de las veces restantes, no. Y entonces acá que lo estamos haciendo una sola vez, ¿qué nos queda? Literalmente confiar
que este único intervalo que hemos calculado a partir de la única muestra analizada sea uno del 95% de los intervalos que daría bien, y no haber tenido la mala suerte que justo te toque uno de los del 5% que fallaría. ¿Sí? Esa es la interpretación del nivel de confianza. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Avanzamos? Sí, profe. Bueno, en todo esto hay algo que vino dado por el ejercicio y que no hemos cuestionado, que era el tamaño muestral. Acá nos dijeron, se tomó una muestra de 50 empleados. Pero esto de elegir qué tamaño tiene que tener la muestra es una decisión que recae sobre los investigadores también, determinar a cuántos hay que encuestar o cuántos hay que estudiar. Entonces vamos a ver ahora el ejercicio número, el ítem B, que está relacionado con la elección del tamaño muestral y cómo podemos ayudarnos a elegir un tamaño muestral en función de las características que deseemos para la estimación. Entonces, a ver el enunciado, vuelvo acá, B. ¿Cuántos empleados deberían estudiar en una nueva muestra si se desea reducir el margen de error en la estimación anterior en un 20%? Me dice que se desea reducir el margen de error en la estimación en un 20% y me pregunta cuántos individuos debería haber en la muestra para que esto se pueda lograr. Intuitivamente, ¿qué les parece? Si queremos reducir el margen de error, es decir, vamos a mirar acá la formulita, hacer que esto sea más chico, y eso produciría una estimación más precisa, tener un margen de error más pequeño, un intervalo más angosto. ¿Qué tendría que pasar con el tamaño de muestra? ¿Debería ser más grande o más pequeño que el de 50 con el cual se trabajó hasta ahora? Más, chico. ¿Por qué? Más grande. ¿Por qué? Que mayor tamaño de muestra, menor error de muestreo. No, menor margen de error, menor amplitud de intervalo y mayor precisión. Ajá. ¿Puedo escuchar algo, ruidito en el chat? ¿Puede ser? Vengo a ver. Agustina, que también dice más grande. Para mí también tiene que ser más grande. Claro, miren acá. ¿Dónde está el tamaño de muestra? Está en un denominador, digamos, en la expresión del margen de error está en el denominador. Entonces, si yo quiero que todo este margen de error se haga más pequeño, el n va a tener que ser más grande para que esto se divida por un número más grande y se haga más pequeño. Entonces, matemáticamente lo vemos acá. Si el z sigue siendo el mismo porque trabajo con el mismo nivel de confianza, para que el margen de error sea más pequeño, el n va a tener que ser más grande. Pero intuitivamente también lo podemos pensar así. Si yo quiero reducir el margen de error, lo que estoy buscando es tener una estimación más precisa. Y para lograr esto, voy a necesitar más o menos información. Y para lograr una estimación más precisa, voy a necesitar más información. El tamaño de la muestra debe aumentar. Entonces, podemos ir haciendo algunos comentarios al respecto. Entonces, vamos a hacer la aclaración acá. Vamos a empezar trabajando con el mismo nivel de confianza. Ahora sí, para reducir el margen de error, es decir, aumentar la precisión, porque el intervalo va a ser más angosto. El tamaño de muestra deberá ser mayor, ¿sí? Mayor a 50, que es a partir de lo cual vamos a estar comparando.
¿Estamos de acuerdo con esta observación? Bueno, vamos a ver entonces. ¿Cuál fue el margen de error obtenido en la estimación anterior? Profe, Sí. perdón, ¿qué dice trabajando? Esto es para que escuchen lo que digo, si no, no se me entiende la letra. No, Trabajando porque con justo se me cortó y no sí, entiendo nada. sí. Trabajando con el mismo nivel de confianza para reducir el margen de error, es decir, aumentar la precisión, el n deberá ser mayor a 50. Voy a tratar de ser más cuidadoso con la letra. Bueno, Perdón. no, por favor. En este caso, el margen de error nos había dado de 1.441 pesos con 27 centavos, ¿no? Pero nos piden que cómo quieren que sea este margen de error en realidad. Voy a poner el margen de error pretendido o deseado. Me voy a llamar con la E. ¿Qué dice el enunciado? Quieren que se reduzca. Un 20%. Tiene que ser un 20% más pequeño. ¿A cuánto tiene que ser igual entonces el margen de error para que sea un 20% más pequeño que el que teníamos? Eh, 11.000, 1153,096 ¿Y qué cuenta hiciste para obtener ese valor? Esos 1441,37 por el 0,80. Bien. Si el valor original es 1141,37 y yo quiero que sea un 20% más chico, bueno, sería que yo quiero que sea el 80% de lo que era. Entonces lo multiplico por 0,8 y me está dando esto que me dijo mi compañero, 1.153 pesos con 10. Entonces, era de 1.441, se desea que sea un 20% más pequeño, es decir, que sea igual a 1.153,10. Bueno, sabiendo cuánto se desea que sea igual a este margen de error, fíjense que si yo llamo con todo esto, a todo esto lo llamo margen de error, me va a quedar una formulita para encontrar el tamaño de muestra. El margen de error es z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Entonces fíjense que si yo de acá despejo el n, me va a quedar que el tamaño de muestra necesario va a ser z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre e al cuadrado. Ahí despejé el n. Si no me acuerdo de eso, bueno, no importa, acá tenemos la diapositiva, en algún lugar, estaba por acá. Acá está. Acá está escrito lo que les acabo de poner. La fórmula del tamaño muestral. Y si miramos con atención, todos estos elementos los tenemos. Porque nos preguntamos, ¿cuál es el n que necesito? Si trabajo con el mismo nivel de confianza, bueno, ¿cuál era el z que le correspondía a este nivel de confianza de 95%? 1,96. El mismo que usamos antes. ¿Cuál es el desvío estándar de esta variable? 5200. ¿Cuál es el margen de error que estamos deseando encontrar? 1153,10. Exacto. Hago esta cuenta. Elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? 78,13. Ajá. Entonces, esto significa que el tamaño de muestra que necesitamos para lograr una estimación que sea un 20% más precisa que la anterior va a ser, y fíjense acá, vamos a redondear siempre para arriba. El tamaño de muestra tiene que ser siempre un número entero.
Y para garantizar que tenga, en este caso, la precisión deseada, no vamos a redondear para abajo porque si es menos n no estaríamos alcanzando exactamente esa precisión deseada. Entonces, por la duda, redondeamos hacia arriba, que sería un poquito mejor. Entonces acá la muestra tiene que ser de 79 empleados para que si seguimos trabajando con el mismo nivel de confianza, la precisión pueda mejorar y el margen de error sea un 20% más pequeño. ¿Se condice esto con lo que habíamos intuido al inicio? ¿Es más grande? Uy. Sí. Es más grande que 50, tal como habíamos dicho. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Seguimos? Bueno, avanzamos. C. ¿Qué sucede con la precisión de la estimación cuando aumenta el tamaño de la muestra, manteniendo el mismo nivel de confianza? Bueno, esta pregunta ya la hemos conversado. Ya he escrito al respecto, me adelanté un poco. ¿Qué sucede con la precisión de la estimación si aumenta el tamaño de muestra? Aumenta. ¿Aumenta también? Aumenta la precisión. ¿Sí? Acá nos aclara. Si mantenemos fijo el nivel de confianza, claro, porque acá fíjense que en el margen de error intervienen tres cosas. Z, que viene a representar el nivel de confianza. El desvío estándar de la población, que está dado, eso yo no lo puedo cambiar, es lo que es el desvío estándar de la población. Y el N. Entonces, bueno, el desvío estándar es lo que es, no lo muevo, y entonces digo, bueno, si dejo Z fijo, es decir, si trabajo con la misma confianza, al aumentar el N, el margen de error se vuelve más pequeño y por lo tanto aumenta la precisión. O sea que la respuesta a la pregunta C está en esto que me adelanté a escribir antes. ¿Sí? Bueno, está, digamos, en otras palabras está ahí, ¿no? Al aumentar el N, aumenta la precisión. ¿Sí? ¿Seguimos? El último punto de este ejercicio. ¿Cuál sería el nivel de riesgo? Recuerden acá, el nivel de riesgo sería alfa. Si la confianza es 0,95, eso sería 1 menos alfa, y el nivel de riesgo sería alfa de 0,05. ¿Cuál sería, en ese ejemplo, cuál sería el nivel de riesgo si se deseara reducir la amplitud del intervalo obtenido en el punto A en un 20%, manteniendo el mismo tamaño muestral? Entonces acá estamos en una situación parecida a la de recién, pero, a ver, recién nos dijeron, ¿sabes qué? Esto que es el margen de error, que tiene un amarillo, lo quiero reducir en un 20%, decime el n que necesito para lograrlo. Y ahora me dicen, no, lo quiero reducir un 20%, pero el n lo tengo que dejar igual. Tal vez no hay recursos para encuestar a más de 50 empleados, o no hay tiempo, lo que fuese. Entonces el n lo dejo igual. Entonces si al n lo dejo igual y el desvío es lo que es, ¿qué es lo que puedo cambiar para hacer que el margen de error sea más pequeño? Nivel de confianza. El z, claro. El valor de z, que a su vez está representando el nivel de confianza. Entonces me dicen, bueno, ¿qué nivel de riesgo? Es decir, ¿qué nivel de confianza te va a quedar en la estimación si vos al n lo dejás igual, pero achicás el margen de error en un 20%? Entonces acá, en esta situación, vamos al ítem D, tenemos entonces que
el margen de error obtenido inicialmente, ¿sí? Volvemos a comparar contra el primer caso que analizamos. Era, como dijimos ahí, 1441,37. Y el margen de error pretendido que se desea ¿cuánto es? Bueno, esto ya lo hicimos, lo mismo de recién. Porque lo mismo de recién digo porque también nos habla de disminuir en un 20% el margen de error. El error que se desea obtener es 1441,37 por 0,8, 1153,10. Bueno, cuestión, lo mismo que puse arriba. El margen de error en la fórmula del intervalo está dado por z por sigma sobre raíz de n. Pero en este caso el desvío no lo puedo mover. El n me dicen trabajar con el mismo n, o sea hay que seguir trabajando con 50 al costado nada más. Entonces, si yo quiero que el error sea más chico y sea igual a 1153, ¿qué es lo que voy a tener que despejar? ¿Qué es lo que puedo mover para tener todas estas características que deseo? Un error igual a 1153 y un tamaño de muestra igual a 50, el z. Entonces acá, con mucho cuidado, pueden hacer el despeje. Y en esta oportunidad, fíjense que me va a quedar así. Me va a quedar que el z es igual. La raíz de n que está abajo dividiendo la paso para arriba multiplicando. El sigma que está multiplicando lo paso dividiendo. Y acá tengo el margen de error. Entonces, sigma. Entonces, esto implica que el valor de z que necesito poner en la fórmula para poder tener estas características que deseo tiene que ser igual a esto. Raíz de n sería raíz de 50. Sobre el valor del desvío estándar, que es 5200, por el margen de error pretendido, que es 1153,10. ¿Cuánto me da esto? Dame la cuenta y díganme. 1,57. 1,57. Exactamente. 1,57. Entonces, esto significa que en la fórmula yo tendría que poner, en lugar de z de 1 menos alfa sobre 2, 1,57. Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Que el nivel de riesgo es 1,57? ¿Que el nivel de confianza sería 1,57? No, eso estaría muy mal decirlo, porque el nivel de riesgo y el nivel de confianza son números que tienen que variar entre 0 y 1. ¿Sí? Están asociados a probabilidades, no están asociados a valores, a percentiles. ¿Dónde está el nivel de riesgo acá oculto? Voy a poner más grande porque no se ve. ¿Cuál es el nivel de riesgo acá en esta expresión? El alfa. ¿Sí? Entonces yo tengo que encontrar acá cuál es alfa, el nivel de riesgo, me pide el enunciado. Lo que yo sé es que el z que le corresponde a ese nivel de riesgo es 1,57. ¿Qué significa que el z que acumula 1 menos alfa sobre 2 sea 1,57? Sería que la acumulada hasta 1,57 igual a 1 menos alfa sobre 2. Exactamente. Recordemos que esta notación que utilizamos para los percentiles significa que la probabilidad que tengo acumulada hasta el valor 1,57 es 1 menos alfa sobre 2. Eso es lo que significa esa notación. A partir de esto, ¿tenemos alguna manera entonces de encontrar cuál es el nivel de riesgo alfa? Buscamos en la tabla la probabilidad acumulada hasta 1,57 y después despejamos. Claro, porque esta probabilidad ya la sabemos calcular hace unas cuantas unidades atrás. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor que 1,57? Van a la tabla de la normal y se fijan. ¿Cuál es esa probabilidad?
0,9418. Exacto. Y entonces, de acá, podemos despejar el alfa, ¿o no? O sea, si sabemos que 1 menos alfa sobre 2 tiene que ser igual a 0,9418, ¿cuánto vale alfa? 0,1164. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? ¿No? Entonces, fíjense de que si voy a seguir trabajando con el mismo n, 50, y quiero reducir el tamaño, el margen de error, lo que tengo que hacer es trabajar con un nivel de riesgo del 0,1164, lo cual equivale a un nivel de confianza de ¿cuánto? Oche- 0,8836. Exactamente. Ese sería el nivel de confianza. Vamos a decir en función del nivel de riesgo o del nivel de confianza. Entonces, como conclusión, disminuir el margen de error, en este caso, ¿no? En un 20%, implica aumentar el nivel de riesgo, que ¿cuánto era antes? $0,05. Antes era 0,05, porque estamos trabajando en una confianza del 95%. Entonces, para hacer un margen de error más pequeño, hay que aumentar el nivel de riesgo de 0,05 a 0,1164. ¿Sí? Es decir, el nivel de confianza resultante, ¿cómo es? ¿Es menor o es mayor comparado con lo que era antes? ¿Antes de cuánto era? Menor, antes 0,95 y ahora es. Es menor. Exactamente. Tenemos un nivel de confianza de 88,36%. Entonces acá lo que estamos viendo es que con n fijo, o sea, no cambiamos el n, al aumentar la precisión, porque esto es lo que significa aumentar la precisión, porque hemos disminuido el margen de error. Si hace más chiquito el margen de error, aumenta la precisión de la estimación. ¿Qué pasa con la confianza? Disminuye la confianza. Entonces, si bien son dos características que las podemos como pensar como cosas positivas, la confianza que tenemos en la estimación, la precisión que tiene la estimación, juegan de manera inversa. Si aumento la confianza, disminuye la precisión y viceversa. Y esto siempre pensando en un mismo tamaño de muestra. Y esto lo podemos pensar así, ¿por qué están relacionadas al revés? Porque yo antes les decía a ustedes, bueno, puedo hacer una estimación del 95% de confianza de que la edad promedio de los estudiantes está entre 20 y 23. Bueno, ahí está esa estimación, 95% de confianza entre 20 y 23. ¿Cómo puedo hacer para aumentar el tamaño de confianza fácilmente? Y yo puedo darles una estimación con un 100% de confianza de que la edad promedio de los estudiantes está entre 0 y 100 años. 100% seguro. 100%, una confianza del 100%. ¿Sirve de algo esta estimación que les doy, de que está entre 0 y 100? No, ¿Es informativo decir con una confianza del 100% que la edad promedio de estudiante está entre 0 y 100? No. No. ¿Qué problema tiene eso? Que para yo poder tener un nivel de confianza del 100%, algo que después en la realidad no lo podemos concretar,
Pero para poder tener una confianza del 100%, ¿qué tuve que hacer en el intervalo? Se expande mucho. Y dame un intervalo enorme y entonces voy a estar recontra confiado en ese intervalo. Pero si el intervalo es enorme, ¿cómo es su precisión? No sirve de nada. Si el intervalo es muy ancho, es poco preciso. Entonces, por eso ahí se ve, digamos, este juego inverso entre el nivel de confianza y la precisión. Para un n fijo, si aumento la confianza, disminuye la precisión o viceversa, como lo vimos acá. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? No, Bueno, ahora vamos a ir más rápido porque ya en este ejercicio hemos analizado todas las cosas que podíamos decir sobre este tema. Así que vamos a pasar al ejercicio número 7, que lo vamos a resolver de manera bastante más rápida. Pero voy a prender la luz, que me estoy quedando bien. Ahí va. Bueno, cambiamos ejercicio. Ejercicio 7. En una empresa se registraron los tiempos requeridos para realizar ciertas tareas administrativas en los diferentes puestos de trabajo en los que se efectúan las mismas actividades. Se realizó un muestreo en 7 puestos, obteniéndose los siguientes tiempos, en minutos. 1,9, 2,5, bueno, los valores. Calcule el tiempo promedio y el correspondiente desvío estándar. Bueno, ¿cuál es la variable que se está analizando en este problema? tiempo requerido para realizar ciertas tareas administrativas en diferentes puestos de trabajo. Bien, tiempo requerido para realizar ciertas tareas administrativas. ¿En qué unidad de medida está expresado? Minutos. El parámetro a estimar, entonces, ¿cuál va a ser? Nunca el tiempo promedio. El tiempo promedio requerido y para realizar, etcétera, etcétera, ciertas tareas administrativas. ¿Qué información podemos sacar de este enunciado? Podríamos calcular la media muestral y el desvío estándar muestral. Bien, yo no leí el ítem B, o si lo leí, no me acuerdo, dice el ítem A, dice calcula el tiempo promedio correspondiente al desvío estándar a partir de esta muestra, y B, construye un intervalo de confianza del 95% para el tiempo promedio que se necesita para realizar estas tareas, suponiendo que los tiempos se distribuyen normalmente. Bueno, para hacer esta estimación se sacó una muestra de qué tamaño. N igual a 7, ¿sí? Y a partir de esta muestra, que ahí tenemos los 7 valores, ¿qué podemos obtener? Que nos pide ahí que calculemos. El valor de la media, que sería la estimación puntual de este parámetro. ¿Alguien calculó mientras tanto, mientras yo hablaba esto, puso los datos en la calculadora? 2,43 minutos. Perfecto. 2,43 minutos. ¿Y qué otra cosa podemos calcular que nos pide ahí? El desvío estándar. Si el desvío estándar lo calculo con estos datos que tengo, ¿será S o será sigma?
S. S es el desvío estándar muestral. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el desvío estándar de la muestra? No sé si llegaron a cargar los datos, no sé que sí. Bueno, 0,62. ahora movemos más rápido, lo escribo acá, 0,62 está bien, ustedes verifiquen los cálculos. Entonces, si me vengo acá al cuadrito de fórmulas, ¿en qué situación estamos para hacer esta estimación que nos pide el punto B? La variable X, ¿tiene o no tiene distribución normal según lo que nos dice el enunciado? ¿Qué dice? Construye el intervalo de confianza, Sí, dice que sí. suponiendo que los datos se distribuyen normalmente. Sí, o sea, estamos en la situación donde la variable, que es el tiempo requerido para realizar las actividades, tiene distribución normal, bueno, con algún parámetro mu y sigma. Mu es lo que queremos estimar. Bueno, ¿y cuál es la otra cuestión que hay que ver? Estamos entonces en la primera situación. ¿El desvío es conocido o desconocido, el sigma de la población? Desconocido. Es conocido, o sea, no me da información como en el otro problema. De hecho, a partir de los 7 datos muestrales hemos calculado el desvío estándar muestral, S. Entonces estamos en la situación de sigma desconocido. ¿Y el tamaño de la muestra es pequeño o es grande? Sería Pequeño. dentro de lo que consideramos pequeño. Entonces, el caso que tenemos que aplicar es este de acá, en el cual la fórmula general es la misma, ¿con qué modificaciones? En vez de z voy a tener que utilizar la distribución t de Student, otra tabla, y el desvío estándar de la media, en vez de estar expresado en términos de sigma, el verdadero desvío, va a estar expresado en términos de su estimación. Entonces, el intervalo de confianza para mu del 1 menos alfa por ciento va a ser igual. La media más menos el valor que hay que ir a buscar en la tabla de la t, que como vimos recién es el valor que acumula 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad, es el percentil que acumula esa cantidad, pero la distribución t-student, según lo que hablaron la semana pasada, tiene esta particularidad de que su forma va cambiando según un parámetro que se llama grados de libertad. Para cada grado de libertad, la curva cambia ligeramente, y entonces hay que ir a buscar el valor que corresponde, en este caso, a la distribución que tiene con tiene n-1 grados de libertad. Entonces, este otro parámetro que hay que utilizar para ir a buscar el valor que necesitamos, se llama grados de libertad, y en esta aplicación es igual al tamaño de la muestra menos 1. Entonces, por eso escribimos las dos cosas ahí como subíndice para identificar el valor que hay que usar. Y acá entonces vamos a poner el desvío estándar de la media, pero expresado en términos del desvío estándar muestral S. Entonces, ¿qué nivel de confianza me pedía el problema? Del 95% de confianza. O sea, estamos de vuelta como antes, 1 menos alfa es 0,95. Esto implica que lo que necesitamos, que es el valor que acumula este percentil de la tabla, va a ser otra vez igual a 0,975. ¿Sí? Acá voy más rápido porque lo mismo que hicimos recién. Entonces esto sería la estimación puntual más menos este percentil, que lo tengo que ir a buscar en la tabla, ahora vamos a ver, en el lugar donde se indican 6 grados de libertad, n-1. La manera muestra 7, entonces es 6. Y que acumule una probabilidad de 0,975. Por el desvío estándar de la muestra sobre la raíz de n. Ahora vamos a ir haciendo los reemplazos numéricos. La media, ¿cuánto me dio? 2,43. Más menos. El desvío estándar, ¿cuánto me dio? 0,62. Y la raíz de n, el n era
7. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ¿cómo encontramos esta distribución T? Esta distribución T se usa en reemplazo de la Profe. normal estándar. Sí, Yo sí tengo una duda. De la T-Student, ¿de dónde salió el 6 eso? el 6, como te decía, esta es otra distribución de probabilidad, es otra curva que describe comportamiento de variables, que tiene esta particularidad. Tiene un único parámetro del cual depende su forma, y este parámetro se llama grados de libertad. Estos grados de libertad definen cuál es el aspecto de esta curva que hace a la distribución T-Student. En esta aplicación, para hacer estimaciones por intervalo de confianza, este parámetro toma un valor que es igual a n menos 1, el tamaño de la muestra menos 1. Siendo n igual a 7, tenemos que utilizar la distribución T-Student con 6 grados de libertad. Y ahora vamos a ver cómo lo encontramos este valor. Por eso dejé el espacio ahora para poner el número. O sea que el valor de la muestra siempre le tengo que restar 1 cuando uso la T-Student. Exactamente, para encontrar el parámetro este que se llama grados de libertad que se necesita utilizar. Vengo a la tabla de la T-Student, que está subida en la página, y fíjense que esta tabla funciona un poco al revés que la normal estándar. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de del cuerpo de la tabla son los percentiles, son los valores de la T, es lo que tenemos que ir a buscar para poner en la fórmula. ¿Y cómo se interpreta esta tabla? Primero, cada una de las filas representa valores de una distribución con la cantidad de grados de libertad que se indica en la primera columna. Entonces ahora, particularmente, a ver si puedo agarrar, sí. Ahora nos tenemos que concentrar en esta fila, la de los 6 grados de libertad. Ahí. Y entre todos estos valores que están en este renglón, ¿cuál necesitamos? Bueno, fíjense que están indicados de manera similar a la notación que empleamos nosotros, con un subíndice qué probabilidad acumula cada uno de estos valores. ¿Y nosotros cuál necesitábamos? El T, que acumula una probabilidad de 0.975. 1 menos alfa sobre 2. Por lo tanto, el valor que tenemos que incluir en nuestra fórmula, ¿cuál va a ser? 2,45. ¿Me explico cómo se utiliza esta tabla? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces venimos acá y podemos poner entonces 2,45. Esta tabla tiene varios valores. Nosotros la usaríamos hasta 30. A partir de 30 no usamos más la T porque se parece mucho a la normal y van a ver en el cuadrito de fórmulas, utilizamos la normal. Y es más, les cuento un secreto, que a lo mejor les viene bien tenerlo en cuenta. Este último renglón son los valores de la tabla, no me anda bien en la lápiz acá, de la tabla de la normal estándar, o sea, son los valores de Z. O sea que si cuando necesiten usar Z también pueden venir a chusmear acá cuál será el valor que le corresponde. ¿Se acuerdan que antes usamos 1,96? Bueno, ahí estaba. Podríamos darlo rescatado de acá. En esta tabla, el último renglón tiene los valores de la normal. Entonces, fíjense que nosotros, viendo que necesitábamos el valor de Z que acumula 0,975, lo podríamos haber encontrado ahí abajo, como un atajo. Bueno, pero estamos en el caso donde necesitamos el valor de la T con 6 grados de libertad, que acumule 0,975 y lo encontramos ahí, 2,45. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora solo resta hacer las cuentas. Yo voy a ir más rápido y le voy a poner los resultados que tengo anotados. El límite inferior me quedó 1,86 minutos y el límite superior me quedó de 3 minutos.
Y entonces acá, ¿qué vamos a decir? Que se estima, con un 95% de confianza, que el tiempo promedio requerido para realizar estas tareas administrativas está cubierto por el intervalo 1,86 minutos, 3 minutos. De la misma manera que habíamos interpretado el ejercicio anterior. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, paso a la otra parte, digamos, que tiene esta unidad, el problema de estimación por intervalo de confianza lo hemos aplicado a la estimación de parámetros que sean promedios poblacionales MU, y habíamos dicho que también lo vamos a ver aplicado para estimar la proporción de algo en una población. O sea, cuando el parámetro es P, la proporción poblacional. Las ideas, los conceptos, el uso de la estimación por intervalo de confianza es lo mismo. Va a cambiar un poquito la expresión del intervalo de confianza. Entonces acá, fíjense que recuerdo cómo era la expresión. El intervalo de confianza para un parámetro P va a ser igual a la estimación puntual, P sombrero, es decir, el valor que me da la proporción en la muestra, más menos el margen de error para generar los límites. Y este margen de error va a estar compuesto por un valor que tomamos de la distribución normal estándar, que depende de la confianza, el famoso Z1 menos alfa sobre 2, y siempre va a ser la distribución Z la que vamos a estar utilizando en este caso. Y acá está el desvío estándar del estimador P sombrero. Si ustedes recuerdan, el desvío estándar de la estadística P sombrero era la raíz de P por Q sobre N. Bueno, en este caso vamos a reemplazar P por Q por sus estimaciones muestrales P sombrero y Q sombrero. Recuerden que Q es siempre 1 menos P. Bueno, para poder aplicar esto, que es lo que está puesto acá arriba, hay ciertos requisitos. Este intervalo de confianza descansa su deducción teórica en el hecho de que la estadística P sombrero tenga distribución normal. Y sabemos que eso es así si se cumplen las condiciones del teorema central del límite, que aplicada a la proporción muestral, nos va a decir que el P sombrero, esta estadística, tiene distribución normal siempre que el tamaño de muestra sea grande, mayor que 30, pero lo recontra verificamos, no solamente lo miramos acá, que sea grande, que sea más que 30, sino que también lo vamos a mirar haciendo que n por el valor de la proporción muestral sea mayor que 5, y también que n por el valor de 1 menos la proporción muestral sea mayor que 5. Vamos a considerar que si se cumplen estas condiciones, entonces la estadística tiene distribución normal y es válida la aplicación de este intervalo de confianza. Si Profe, no. hay Sí. una consulta en la diapositiva de arriba. Cuando dice que, cuando plantea que P sombrero se distribuye normalmente con, bueno, P que queremos estimar, Sí. y ahí el desvío. ¿Podemos utilizar ahí como parámetro lo que está abajo? O sea, P sombrero por Q sombrero sobre N. Claro, ahí no lo ponemos en la fórmula de arriba porque en sí el parámetro es una magnitud que desconocemos, pero que es igual a P por Q sobre N. Si querés, le podríamos también poner una preguntita ahí porque no sabemos exactamente cuánto vale, pero es la raíz de P por Q sobre N. Entonces, no lo y lo de abajo sería, bueno, ya que no lo conocemos, ¿por qué lo reemplazamos? Bueno, por lo que sale de la muestra. Pero no lo escribimos ahí adentro de los paréntesis porque en general los parámetros de la distribución quedan expresados en términos de parámetros, no lo reemplazamos por estadísticas. ¿Sí? Ah, bien. Pero sí, la idea es que eso que no conocemos va a ser reemplazado por lo que está ahí abajo. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio número 8. Que dice, los directivos de una importante compañía desean estimar qué proporción de sus empleados prefieren planificar sus propios beneficios de jubilación en lugar de acogerse a un plan patrocinado por ella. Una muestra aleatoria de 75 empleados
indicó que 30 de ellos están interesados en seguir sus propios planes de retiro. ¿Cuál es el parámetro a estimar? ¿Qué es lo que se desea estimar? Ahí lo dice bien explícitamente. Se desea saber cuál es la proporción de empleados que prefieren planificar sus propios planes de jubilación en lugar de atenerse a un plan patrocinado por ella. Un poco largo el nombre del parámetro, pero es la respuesta al ítem A, entonces, la respuesta al ítem A es que el parámetro a estimar es P y es igual, tratando de hacer un igual que no me sale, es igual a la proporción de los empleados que prefieren planificar sus propios beneficios de jubilación en lugar de acogerse a un plan patrocinado por la compañía. ¿Sí? ¿Cuántos se quieren arreglar por sus propios medios para el plan de jubilación? ¿Qué proporción? Bueno, para esto, ¿qué se hace? Se saca una muestra de punto A, P, muy largo, ya lo dije antes, no lo escribo. Se sacó una muestra de cuántos individuos para hacer esta estimación. 75. 75. De estos, hubo 30 que dijeron, me las arreglo por mi cuenta. Están interesados en seguir su propio plan de retiro. ¿Cuál va a ser el estimador para el parámetro P en este caso? ¿Qué defino en base a la muestra como estimador? ¿Cómo lo llamamos? P, sombrero, que es la proporción muestral. Sería contar en la muestra cuántos dicen que van a planificar, que prefieren planificar su propia jubilación sobre el total de los individuos que integran la muestra. Esto, como fórmula, como definición, es el estimador, la estadística. Pero, cuando yo lo calculo con los datos de la muestra, obtengo la estimación puntual, o sea, cuánto me da. ¿A cuánto es igual la estimación puntual en este problema? ¿Qué cuenta da? 30 sobre 75. De los 75 que encuesté, 30 son los que prefieren planificar su propio plan de retiro. Entonces, el valor de la estimación puntual es igual a ¿cuánto? 0,4. 0,4, exactamente. ¿Sí? Se estima que la proporción de empleados que prefieren planificar su propio retiro es 0,4. Bueno, y ahí tenemos el punto B. Ay, sigo haciendo rayas. El C dice, utilice estos resultados para realizar la estimación del parámetro mediante un intervalo de confianza del 99%. Entonces, me está pidiendo, cambiamos esta vez 9,95 como antes, 99, realizar la estimación con un nivel de confianza que sabemos que lo simbolizamos con 1 menos alfa igual a 0,99. Por ahí nos conviene recordar entonces que el nivel de riesgo, ¿cuánto sería el alfa? 0,01. Y ya que estamos, la cuenta que después necesitamos en algún momento es 1 menos alfa sobre 2, ¿cuánto me queda? Es lo que necesitamos para ir a buscar el percentil. ¿Cuánto es esto? 0,995, ¿puede ser? Sí, exactamente. Esto ya que estamos, digamos, lo dejo acá si nos queda para después.
Claro, el resultado del ejercicio en realidad sería 0,01. No, todavía no hicimos. El ítem lo que nos pide es hacer la estimación por intervalo de confianza y eso todavía no lo hicimos. Yo acá me anoté que nos pide un nivel de confianza del 99%, lo anoté acá. Esto sería importante y ya que estamos, me anoté ahí al costado eso que lo vamos a usar ahora. Ahora, ¿cuál es la expresión del intervalo de confianza? La expresión del intervalo de confianza, según lo vimos ahí en la diapo recién, para el parámetro P, para hacer una estimación del 1 menos alfa por ciento de confianza, era estimación puntual de sombrero, más menos, ¿qué sería? Valor de la distribución que depende del nivel de confianza, z de 1 menos alfa sobre 2. Por, ¿qué sigue ahora? La raíz de P sombrero, Q sombrero sobre N, que está representando al error estándar del estimador. ¿Sí? Bueno, ahora, esta fórmula era válida si se cumplían qué condiciones. El N, ¿cómo tenía que ser? Mayor a 30. Mayor a 30 y lo tenemos porque es 75. Bien. ¿Qué otra más? N por P sombrero tiene que ser mayor a 5. Y entonces acá tenemos 75 por 0,40 es igual a 30. Mayor a 5 estamos bien. Y la última, N por Q sombrero también tiene que ser mayor a 5. Acá no lo anotamos, pero lo podemos agregar. 45. Exacto. Si P sombrero es 0,40, Q sombrero es 0,60. Y esto te da 45 mayor que 5, estamos bien. O sea que se cumplen estas condiciones que básicamente nos dicen que el N es grande, vale el teorema central del límite, vale aplicar esta estimación. Entonces proseguimos, ya que estamos tranquilos que va todo bien, avanzamos. P sombrero 0,40. Más menos. Ahora vamos a ir a buscar. ¿Qué valor de Z tenemos que poner? Por eso hice esta anotación acá. El valor de Z, ¿qué probabilidad acumula? Ahí ya calculamos. Uy, batería baja. Aguántenme un momento. No queremos que se apague la tablet. Eso significa que ya la clase tiene que terminar, ¿no? ¿Lo podemos interpretar de esa manera? Bueno. Está diciendo el Z que acumula 0,995, que es 1 menos alfa sobre 2. Bueno, y acá reemplazamos 0,40 por 0,60 sobre la raíz de 75. Bueno, cuestión, el único numerito que nos está faltando acá es el del Z. ¿Cuánto vale Z? Yo hice en promedio entre 2,57 y 2,58. Exactamente, está muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Voy a la tabla de distribución normal, busco la probabilidad adentro del cuerpo de la tabla, lo más cercano a 0,995, y me fijo en el margen a ver qué valor le corresponde. Y si no, acuérdense este detalle que les acabo de mostrar, que cuál era. Tendría que achicar un poquito esto para que se note más. Que en la tabla de la T, en el último renglón, tenemos la normal. Entonces, fíjense, ¿qué columna tendría que venir a buscar? Esta. Porque ven que ahí en chiquito, no sé si se llega a apreciar, es 0,995. Que es lo que necesitamos. Pero me voy al último renglón, que es este de acá. 2,58. ¿Está? Que era más o menos lo que vos decías, 2,57, 2,58, por ahí. Entonces me vengo acá y
pongo 2,58, bueno, y el valor de lo que les dé esta cuenta. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Esto qué es? Ustedes verifiquen los cálculos después. 0,40 más 0,1459. Y el intervalo me queda entonces, les digo yo cuánto me da, 0,2541, 0,5559. Ese es el intervalo de confianza para estimar la proporción de individuos que prefieren planificar sus propios beneficios de jubilación. Entonces, ¿cómo concluimos? Como veníamos haciendo. Se estima con un 99% de confianza. Bueno, lo que estábamos estimando, que la proporción de empleados que prefieren, etcétera, etcétera, planificar sus propios beneficios de jubilación en lugar de someterse al plan de la empresa, está cubierta por el intervalo 0,2541, 0,5559. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Profe, yo tengo una duda sobre un ejercicio que hicimos en otra clase. O sea, porque según cómo lo redondeé, podía sacar el n, me daba una diferencia como bastante grande, como de 15. Claro. Lo que pasa es que acá, como las proporciones son todos números entre 0 y 1, ahí medio como que no se notan las diferencias en los decimales, pero cuando intervienen en varios cálculos sucesivos, esa pequeña diferencia en el tercer o cuarto decimal, que es despreciable, se magnifica y te termina dando esas diferencias más grandes. Claro. Pero no es que esté mal ni nada, no es para preocuparte. Siempre que utilices proporciones, por ahí está bueno usar 3 o 4 decimales. Bueno, perdón. Claro, yo venía usando, o sea, todos los decimales de la calculadora y me dio un número y se ve que redondearon con 2, porque después Puede ser. probé y me dio como... Puede ser. Por eso vieron que después cuando están resolviendo las evaluaciones se les aclara, redondee con tantos decimales como para evitar. Igualmente siempre en las pruebas, todas las respuestas numéricas tienen un margen de tolerancia que se busca de que cubran estas diferencias que se pueden originar por redondeo. Claro, pero viste, como esta diferencia era tan grande. Entonces, esto se nota más. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. No nos vamos a seguir extendiendo porque ya está avanzada la clase. Pero ¿qué les queda para ustedes de esta práctica? Bueno, antes del ejercicio 7, antes del ejercicio 7 hay varios ejercicios también sobre estimación de promedios, pero son similares a los que ya hemos visto. Y los que quedan de estimación de proporciones, la parte de generar el intervalo de confianza es similar a lo que acabamos de hacer, y lo otro que puede llegar a aparecer es esto de qué tamaño de muestra se necesita si deseo reducir el margen de error, no sé, en un 15%, en un 10%. Entonces, todo lo mismo que vimos en el ejercicio 2, lo podemos llevar y aplicar a los ejercicios con la proporción. Calculo cuál es el margen de error que deseo obtener y a partir de ahí deduzco el tamaño de muestral necesario para poder obtenerlo, o qué nivel de confianza me quedaría si reduzco el margen de error de esa manera. Ustedes tienen en la diapositiva, así, sigo con la rayita. Acá fíjense que está la fórmula del tamaño de muestra que sale de despejar el n en la expresión del margen de error. O sea que todo lo que
vimos para el promedio lo pueden traducir y llevar a este caso también. Bueno, ¿alguna pregunta? Hagan los ejercicios. Miren los videos que ya están subidos o conéctense a algunas clases de consulta para preguntar si hay alguna inquietud. Y ya hemos barrido todo lo que tiene esta práctica. ¿Nos vemos el jueves? Dale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Bueno, chicos, hasta luego. Vamos a dejar de